En el municipio de Ricaurte contamos con 4 instituciones educativas. La primera es la institución educativa Ricaurte, que es la que más alberga estudiantes por estar en el casco urbano. La segunda es la institución educativa Inca Laguá, que queda en el resguardo de Magüí. La tercera es esta, la institución educativa Ospina Pérez. Y la última aquí de La Llevas, que hace parte del resguardo El Palmar. La institución educativa Ricaurte nace en 1962 a raíz de la necesidad de un establecimiento educativo aquí en la región. Arranca con los primeros estudiantes, después una conformación de normal de varones y luego va generándose también la expectativa de la población pues, de estudiantes mixta, hasta generar pues, el bachillerato académico. Toda la infraestructura que se tiene ahora, pues con muchos esfuerzos, ¿no? Muchos esfuerzos de parte de los padres de familia, de la comunidad en general, ¿no? Los docentes y estudiantes. Corresponde también a la ayuda que ha recibido de diversos entes gubernamentales, ¿no? Es cierto que hay una gran infraestructura, sin embargo, con la alta población de estudiantes nos hace falta más espacio. 1.400 estudiantes actualmente, la mayoría mujeres, ¿no? Con 400 indígenas. Esta institución inicialmente fue municipal, se fundó en el año 2000. Las condiciones de inseguridad y de violencia eran bastante marcadas porque pues, este espacio estaba en medio del conflicto. Desafortunadamente, la primera rectora, Liliana Caicedo Pérez, fue asesinada aquí en esta comunidad de Ospina Pérez por la situación del conflicto. Era el escenario propicio para hacer los retenes de los grupos al margen de la ley en la vía pública. La situación de hostigamientos, de enfrentamientos fueron bastante continuos y bastante fuertes y nosotros prácticamente como comunidad quedábamos en medio del conflicto. En algunas ocasiones teníamos que suspender labores, mandar a nuestros niños para las casas porque la situación de orden público no nos lo permitía. Los grupos al margen de la ley se ubicaban en la parte de acá atrás, de acá arriba del resguardo de Cualquier Viejo, y la fuerza pública estaba ubicada desde acá, desde arriba de los cerros también y de aquí de la vía que conduce a Tumaco. En esos años prácticamente ya los muchachos o los padres de familia no querían mandar a los niños acá al colegio. ¿Por qué? Por la inseguridad y por el miedo, por el temor a que vaya a pasar algo grave, porque había el rumor de que este punto aquí, como estaba la fuerza pública, iba a ser objeto de una toma. Ricaurte fue uno de los municipios más marcados por la violencia. Era escenario, era cuna de muchos grupos al margen de la ley. Esta institución actualmente en este año 2017 contamos con 380 estudiantes. Prestamos el servicio desde el grado preescolar hasta el grado 11º. La mayor parte de población que nosotros atendemos es población indígena, que viene desde Tumaco y desde Barbacoas, pero también población desplazada de otros municipios de Nariño y de otros departamentos del país. La gente se está ubicando o se ha venido ubicando en este corredor de Piedemonte y de la costa por la situación del auge de la coca. Nos encontramos en uno de los kioscos, de los tantos que tenemos acá en la institución educativa Ospina Pérez. Estos kioscos o este espacio es un lugar muy importante porque aquí nuestros niños pueden salir con sus profesores a recibir clases al aire libre y donde los muchachos también aprovechan para poder sentarse, conversar, compartir. Nos encontramos en uno de los senderos ecológicos que tiene nuestra institución educativa. Este proyecto de los jardines, de los senderos, de los kioscos, de los puentes artesanales,
nace por iniciativa de nosotros los docentes, los directivos docentes y en general la comunidad educativa. Y los hemos venido haciendo año tras año y siempre mantenemos esto de las zonas verdes, de los jardines, de los kioscos, los puentes, los caminos, las cercas vivas, que pues es un espacio que nosotros lo consideramos muy importante porque nuestros niños conviven y se dedican a hacer cosas productivas y no cosas indebidas en sus ratos de descanso, de esparcimiento, porque ellos andan, corren por los caminos, por los senderos y aprovechan al máximo y tienen como esa sensibilidad con los recursos naturales y con nuestro entorno. La institución está establecida en las antiguas instalaciones que fueron de Ecopetrol, que en una lucha que tuvo el resguardo con Ecopetrol llegaron a unos acuerdos y esta institución fue donada al resguardo del Palmar. Lleva aproximadamente desde el 2010. Nuestra institución tiene como 240 estudiantes. Nosotros no podemos recibir muchos estudiantes porque la institución no reúne los requisitos en infraestructura. La educación que se maneja en el pueblo indígena Aguá de Ricaurte ha sido una lucha que han tenido los mayores desde tiempos pasados en crear una educación propia, acorde a las necesidades del pueblo indígena Aguá. Se creó un mandato educativo que entrelaza la educación propia y la educación occidental, o sea, tenemos una educación intercultural. La educación propia tiene 4 pilares o ejes fundamentales, que es la autonomía, la cultura, el territorio, y también es una educación flexible. En la institución se tiene en cuenta mucho lo que es el derecho propio, para que ellos se proyecten en sus comunidades, porque ellos van a ser los futuros gobernadores de sus respectivos resguardos. Otro elemento fundamental en la educación propia es la lengua materna, que esto va a fortalecer a la cultura, para que la cultura persista hacia futuro. Nuestra institución educativa bilingüe agroindustrial Sindagua IEVAS tiene el proyecto educativo comunitario, que es un proyecto consolidado desde la organización Camagüari, porque nuestro colegio pertenece a la organización Camagüari. Y nosotros estamos articulados a un sistema de educación propio, a un sistema de educación con pertinencia, con un sentido de rescate a los valores culturales, a las formas de producción, a las artesanías propias, al mismo idioma, el aguavit. Este proyecto educativo comunitario contempla, a más de las áreas fundamentales que nos exige el Ministerio de Educación Nacional, unas áreas que para nosotros también son fundamentales, como es el área de espiritualidad, que lo da un maestro de este conocimiento, ¿no? Toda la parte mítica, espiritual, de creencias, todo esto lo maneja un docente de la comunidad indígena, la parte espiritual, con todos los estudiantes de preescolar al 11. Hablar de Ricaurte es hablar del pueblo Incalagua, conocidos anteriormente como Cuaiquer. Los Incalagua, gente de la montaña, constituye la mayoría de la población del municipio. Cuando hablamos de los Agua, viene a nuestra memoria la constante violación de los derechos humanos, los asesinatos, masacres, desplazamientos, minas antipersonas. En medio de tanto dolor, también viene a nuestra memoria la tenaz resistencia que han presentado frente a los agresores, frente a una violencia que no cesa. Se conformó en el año de 1990 la unidad indígena del pueblo Aguá, llamada UNIPA, y posteriormente las comunidades indígenas, especialmente de este municipio de Ricaurte, organizar el Cabildo Mayor Aguá de Ricaurte Camagüari.
el 12 de marzo de 1992. Estas dos organizaciones del Pueblo Aguá, hermanas, como una organización brazo derecho para seguir luchando por los derechos de nuestro pueblo. Eso aquí en Nariño. Pero también tenemos la organización indígena del Pueblo Aguá en el Ecuador. En el Ecuador también con el propósito de buscar unas reivindicaciones en el fortalecimiento de la cultura, de la lengua, de sus tradiciones, sus usos y costumbres. En el Bajo Putumayo también se consolida otra organización indígena que también está luchando por los derechos de los indígenas, y más o menos en el mismo tiempo de los años 90 es cuando se constituyen las 4 organizaciones indígenas del Pueblo Aguá. Nuestro pueblo tiene muchas creencias, muchos mitos, ¿no? Y uno de los que podemos compartir es el mito del origen de los alimentos. El origen de los alimentos nace de un árbol inmenso, de un árbol gigante que crece y crece y al final tiene sus frutos. Este árbol es tumbado y los frutos que han estado en la parte alta, al caer el árbol, fueron regados en los diferentes sitios, que donde cayeron los frutos se consolidó esa semilla y entonces tenemos diversidad de productos. Por ejemplo, en la costa cayó el cacao, en este sector el plátano, la yuca, árboles frutales, y en la parte alta de la sierra, como la papa, todos los productos de clima frío. El territorio es el que nos da los alimentos, el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da la armonización. Y por lo tanto, tenemos dentro de nuestras formaciones y creencias cuidar el medio ambiente, cuidar los ríos, cuidar las quebradas, cuidar los bosques, porque en estos sitios es donde están los sitios sagrados. La reserva de la Aplanada anteriormente estuvo manejada por la Fundación FES, importante lugar para la investigación científica en el campo de la flora y de la fauna. Hoy la maneja la comunidad Aguá. Aquí vienen los colegios, las instituciones educativas de todas partes del departamento de Nariño, y nos sirve mucho a quienes trabajamos acá en los colegios del Piedemonte costero. En Mayama y Ricaurte sorprende el empuje dado a la educación por los padres de familia, las directivas, los profesores y, por supuesto, los estudiantes. En la educación, en la preparación consciente de la niñez y la juventud, está en buena medida la construcción de una nueva sociedad que nos permita repensar la vida, fortalecer lo propio y vivir en paz. En nuestras manos está el futuro.